Bien, Oye, seguimos con el ingeniero Carlos Alberto Arredondo, es columnista, articulista del periódico Vanguardia. Sí, estabas comentándolo el tema de Cienfuegos. sí, te decía que no es lo mismo que sea un soldado raso que sea el secretario el que está coludido, porque entonces lo que tú ves es que la institución se pudre, porque no puedes tú imaginar que el general Cienfuegos en persona fuera a la aduana de Nuevo Laredo o al puerto del Lázaro Cárdenas en Michoacán, a él a ejecutar personalmente. No, pues él le daba instrucciones a un subalterno, ¿verdad? Y ese subalterno seguramente a otro, y finalmente alguien ejecutaba las acciones de las que se le está acusando ahora al general Cienfuegos, que implican, entre otras cosas, frenar operativos en contra del cártel de los Beltrán Leiva, impulsar operativos en contra de organizaciones rivales, ¿sí? Alertar sobre investigaciones a este grupo para el cual estaba a su servicio. Y entonces es imposible, Javier, es imposible pensar que eso que construyó eventualmente, si lo que se le está acusando es cierto, y hay altas probabilidades de que lo sea, eso que construyó el general Cienfuegos haya desaparecido mágicamente cuando él dejó de ser secretario de la Defensa Nacional hace poco menos de 2 años. Es imposible considerar que ahora, con el secretario actual, eso ya no existe, que se diluyó, que se evaporó, que desapareció en la atmósfera simplemente porque el presidente Andrés Manuel López Obrador levantó su brazo y juró protestar el cargo. Eso sigue en el ejército y por eso es que es necesario decir una y otra vez que la política que ha seguido esta administración, este presidente, de militarizarlo todo, es no solamente un grave error porque implica involucrar en asuntos que solo corresponden a los civiles, a las Fuerzas Armadas, sino que es terriblemente peligroso para la democracia de este país, porque lo que hoy se dice del general Cienfuegos deja claro la fragilidad, la capacidad de penetración de las fuerzas corruptoras de este país en esa institución. Ni el ejército se salva. Y lo peor que podemos hacer en torno a este episodio es salir con la bobada con la que salen los acólitos de la T4, de decir, ahí está, para que vean, era un narcoestado. No, era un narcoejército que seguramente lo sigue siendo. Sí, sí, es cierto. Y ahorita los tiene allá adentro, Andrés Manuel. Dice que los va a todos los que tengan relación con Cienfuegos, van para afuera, pues se va a quedar sin generales, sin capitanes, sin coroneles, porque va a estar en chino sacarlos. Mira, yo no dudo que en el ejército hay gente honorable. No tengo la menor duda de que hay gente decente, exactamente igual que hay gente decente en todas las empresas, en todas las instituciones públicas, en todos los medios de comunicación, en todas las organizaciones civiles, y hay gente indecente, Javier. O Hay sea, es prietitos que, en el arroz, como las familias. claro, es porque el mundo no es como lo pinta su santidad el peje cada mañana Sí. desde su púlpito presidencial. La Que con realidad él es son mucho. distintos. Con él dice son distintos. Sí, sí, o sea, no, pero no es así, ¿sí? O sea, yo lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir diciendo, que la role, porque solamente si fumas de lo que fuma él, ¿sí? Tú Sí. puedes ver el mundo como lo ve él. De otra manera, es imposible, Javier. Ujú. Es que el Pejelandia, ese mundo de fantasía en la cual las ciudades están hechas de caramelo y en los ríos corre miel de abeja, pues nomás lo ve él, ¿sí? Y lo ven los que están alrededor de él, que tienen un interés en adularle y halagarle, sea porque les da contratos, porque les da trabajo, porque les paga un sueldo, ¿sí? O porque igual que él, pues han perdido la capacidad de pensar, ¿sí? Pero de otra manera es imposible ver el país que ve el presidente. Entonces, uno no puede concebir que el 1 de diciembre de 2018 desapareció este escenario de penetración corruptora en el ejército que están dibujando las investigaciones estadounidenses que hoy tienen en la cárcel a Cienfuegos. Pero una cosa más que es muy importante, la gran pregunta que nos tenemos que hacer, Javier, Ujú. es
En todo este afán del presidente López Obrador de investigar la corrupción del pasado, ¿por qué demonios tienen que ser los estadounidenses los que nos vengan a decir, ustedes tuvieron en la máxima silla, en la silla más alta de la estructura de su ejército, a un individuo entregado al narcotráfico? ¿Por qué no fue esta administración? ¿Por qué no fue el señor Santiago Nieto el que rastreó? Porque lo que dicen es que le dieron dinero a Cienfuegos, ¿verdad? Así Entonces, ¿por qué el señor Santiago Nieto, el pozolero de esta administración, por qué no investigó el dinero del general Cienfuegos? ¿Por qué no lo descubrieron ellos? ¿Por qué no fue el fiscal general de la República, el señor Gert Manero, el que alertó sobre esto? ¿Por qué tuvieron que ser los estadounidenses? La respuesta es muy simple, Javier, porque en realidad en este país el combate a la corrupción pues es otro más de los mitos de Pejelandia. Son los otros, son los opositores, son los neoliberales, son los toda la corrupción. Estos somos otra cosa, no somos los mismos. Oye, Arredondo, fíjate que pues están sacando los datos anteriores, ¿no? Toda la experiencia que tiene Genaro García Luna, que lo tienen allá en Nueva York, y ahora del general Cienfuegos, pues sacan ahí de que fueron premiados incluso por la DEA en Estados Unidos por el trabajo que estaban haciendo contra el narcotráfico. Los dos recibieron premios y reconocimientos, y bolas, don Cuco, salen con esto. Entonces, ¿será nada más ahí para mantenerlos? No entiendo yo. Mira, es que esta es otra de las cosas que se lee con excesiva frivolidad en México, en lo que todo queremos reducirlo a una oración de la mañanera para que nos simplifique la realidad. Pero es que la diferencia entre México y Estados Unidos es que en Estados Unidos hay agencias gubernamentales que trabajan de manera independiente. El FBI, la DEA, el sistema de la fiscalía, el equivalente a la Fiscalía General en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, las fiscalías que están en cada una de las regiones de los Estados Unidos y las fiscalías de los estados trabajan de manera independiente, ¿sí? No, el fiscal general de los Estados Unidos, ¿sí?, o el responsable del Departamento de Justicia, o el director de la DEA, o el director del FBI, o el director de la CIA, no están a expensas de que les llame el presidente a una misa tempranera, ¿sí?, para que les den línea delante de todos y quede claro frente al pueblo de los Estados Unidos que quien manda es Donald Trump, ¿sí? Los señores trabajan. Y bueno, pongamos un ejemplo sencillo y reciente. Donald Trump está en este momento en un proceso de reelección y él ha dicho una y otra vez que hay un fraude electoral en marcha con el voto postal. El director del FBI, que es más o menos, ¿sí?, el equivalente al florerazo de Alfonso Durazo, ¿sí? Sí. Más o menos es el equivalente. El director del FBI ha salido a decir, no hay ninguna evidencia de que exista tal cosa como lo que está diciendo el presidente. Eso es impensable en México, ¿sí? Uh-huh. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿por qué una agencia de los Estados Unidos premia a un mexicano que estuvo colaborando con ellos? Pues porque efectivamente debe haber hecho algún trabajo relevante y pues les entregó ahí algunos burros, lo que le llaman, le entregan los burros, órale, unos burros, sí, ¿verdad? Y ahí les permitieron pegarle a pegarle a aquel, pero hay otra agencia que está del otro lado de la calle, pues que no se la traga, ¿sí?, y que también investiga por su cuenta, y dice, mire, ese señor con el que ustedes se juntaban, porque además no le platican al otro, nosotros estamos investigando a ese cuate con el que tú te juntas, ellos hacen su chamba por su cuenta, y un día salen y dicen, venga usted para acá, porque aquí tiene cuentas pendientes. Y eso es lo que explica por qué en Estados Unidos alguna agencia gubernamental haya premiado o reconocido públicamente el trabajo de Genaro García Luna o del general Cienfuegos y que ahora ambos estén en la cárcel.
les entregaban burreros, que llaman burreros, pero para agarrar uno, ¿verdad? Y luego no, por otro lado aventaban lo grande, ¿no? Sí, las cantidades Sí, grandes. ¿Mm? y seguramente en el caso de Cienfuegos, pues a los que entregaba era a los de bandas rivales, a aquellos que fueron sus patrones, si son ciertas las acusaciones que le están haciendo en los Estados Unidos. Así es. Carlos Alberto Arredondo Cibaja. Oye, antes de que se me pase esto, ya nada más para último tema, pues sí, peligrosamente se concreta ya la concentración del poder en AMLO y al diablo con las instituciones. El INE y el TRIFE creo que ya también doblaron las rodillas, las manos y todo, igual que la Suprema Corte de Justicia con esta decisión de hacerle caso a esa famosa encuesta para fregar a los expresidentes, que ahora no es nada ni expresidentes, pero bueno, parece que ya están doblando las manos, rodillas y todo. Bueno, es que al final de este sexenio, Javier, vamos a tener una saga pues que va a rivalizar con la que ideó George Lucas de la Guerra de las Galaxias, ¿sí? O sea, nosotros acá tenemos éxitos de taquilla que van a resonar por décadas en nuestra historia. Es la rifa del avión sin avión, el juicio a expresidentes sin expresidentes, ¿sí? Y así un montón de cosas vacías que no tienen ningún sentido, que son puras ocurrencias, pero bueno, pues es que no se le puede pedir más a un individuo que pues esencialmente tiene la cavidad craneana vacía, ¿sí? Y que vive atado a sus prejuicios clasistas y a sus traumas existenciales, y por eso es que es un tipo errático. Entonces, pues va a haber juicios presidentes, pues eso no dice la pregunta ya, ¿verdad? La pregunta dice que investigar las cosas que ocurrieron en el pasado, y pues con eso nos podemos remontar pues hasta los tlaxcaltecas, ¿no? Y los podemos juzgar por traición a la patria, porque se aliaron con los españoles para derrotar a los aztecas y tomar Tenochtitlán. Pues es el absurdo, pero es el absurdo ya clásico, pues ya no puede sorprendernos, ¿sí? O sea, si tú tienes un presidente que ante la Asamblea General de las Naciones Unidas no tiene empacho en ir a decir idioteces del tipo, existía un avión presidencial, bueno, todavía existe, pero está en venta, ya lo rifamos y todavía lo vamos a vender. O sea, Sí, de verdad, sí. yo creo que los traductores de la ONU están en terapia todavía, Sí, del impacto psicológico que les debe haber implicado traducir tamaña estupidez, ¿sí? Eso va a quedar en los anales de la ONU para el resto de la historia. Oye, Entonces, que todavía sigue insistiendo el rey Juan Carlos en España y ahora hasta el Papa que pidan perdón a los mexicanos. Todavía se oyen las carcajadas de esas gentes hasta acá. no, y se van a seguir oyendo, y el asunto es pues que somos el hazmerreír del planeta, ¿verdad? Así es. Así es. Y entonces pues por eso vamos a tener el año próximo una consulta que no consulta nada, pero que cuesta un montón de dinero, ¿sí? Así es. Oye, total, vamos entonces a seguir rebanándola con este señor, ya no hallamos todos los días nos da de qué hablar, pero lo que menos, estamos con un coronavirus que para él no existe el coronavirus. Ya está desde cuando ya está aplanada la curva y defendiendo al Gatell le pusieron una inga de perro bailarín, Lili Telles, y todavía lo defiende, que le piden disculpas, le piden perdón. Pero así es, ya es un show esto, este sexenio. Qué bueno que pues no, creo que el próximo año va a haber resultados ya para que entiendan la realidad de los mexicanos, que ya nos tiene hasta el gorro. Pues mira, lo bueno de todo esto es que el tiempo no deja de pasar, y entonces ya casi se cumplen 2 años, han sido como 5 minutos bajo el agua, diría un clásico. Sí. Pero el tiempo pasa, Javier, y esto pasará, se acabará, y bueno, lo que sí creo que es de justicia reconocer es que por lo menos no nos aburrimos. Así es, eso es todo, no es lo bueno que a pesar de tanta crisis tenemos de qué divertirnos y este presidente desgraciadamente pues la economía y la salud estamos mal. Ingeniero Carlos Alberto Arredondo Cibaja, muchas gracias por
tus comentarios. Al contrario, Javier, gracias a ti, siempre es un placer estar contigo y con tu auditorio. Bien, gracias, hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa y, híjole, pues entramos al otro compañero, ya se pasó 2 segmentos el ingeniero Redondo, pero vamos a una pausa, ahorita regresamos.